Muchos dentro de la OTAN creen que la erradicación de Ucrania como Estado soberano es el objetivo final de Rusia. Es un punto de partida para una campaña mucho más amplia que podría amenazar a toda Europa y que probablemente comenzará con las naciones bálticas que se encuentran en los flancos orientales de la OTAN. Estonia es uno de esos estados bálticos y reconoce que Rusia representa una amenaza lo suficientemente fuerte como para que necesite trabajar junto a sus aliados de la OTAN para hacer todo lo posible por detener las ambiciones expansionistas de Vladimir Putin, y a ese reconocimiento le han seguido acciones. Y no vas a creer lo que la OTAN está haciendo en Estonia para atrapar a Rusia. El 17 de diciembre, el Centro de Defensa de Estonia, o Inversiones Centro de Defensa de Estonia, o Inversiones fue uno de varios en informar. Habían comenzado los trabajos preparatorios para la instalación de una serie de 5 búnkeres que estarán repartidos por los bosques del sureste de Estonia. Estos búnkeres serán los primeros en una enorme línea de fortificaciones reforzadas que Estonia está construyendo, como parte de su papel en la creación de una línea de defensa báltica diseñada para frenar el avance de las fuerzas rusas invasoras. Si Putin extiende la invasión de Ucrania a los países bálticos, Centro de Defensa de Estonia o Inversiones dice que se planea la construcción de otros 23 búnkeres durante los próximos meses, y que Estonia tiene planes de construir la asombrosa cantidad de 600 de estas estructuras para finales de 2027. Estos búnkeres se ubicarán en el noreste y sureste de Estonia, en zonas identificadas como posibles puntos de entrada para tropas rusas en caso de invasión. Kadi Kaikolo, líder del Departamento de Infraestructura en el Centro Estonio de Inversiones en Defensa, confirmó planes para construir 28 búnkeres e instalar 600 para finales de 2027. Ella añadió: "Es un placer informar que, además de los obstáculos entregados, ahora vemos una nueva incorporación con los búnkeres". El ingeniero jefe de las Fuerzas de Defensa de Estonia, teniente coronel Einar Afanasyev, señaló que elegir las ubicaciones fue clave para que los 600 búnkeres funcionen como una trampa masiva contra las fuerzas rusas. Cada uno está diseñado para resistir impactos directos de proyectiles de artillería de 152 milímetros, los más usados por el ejército ruso. "Es fundamental que estas decisiones se coordinen con las unidades", afirmó Afanasyev. También reveló que Estonia planea construir hasta 40 kilómetros de trincheras antitanque como trampas adicionales para fuerzas invasoras de Rusia. El inicio de este proyecto ha tardado mucho en llegar. Estonia planeaba haber iniciado la construcción de estos búnkeres hace mucho tiempo. Según Defense News, que también informó sobre la decisión de Estonia de fortalecer la defensa del Báltico. Dice que cada uno de los búnkeres mide aproximadamente 35 metros cuadrados o alrededor de 377 pies cuadrados y que su despliegue comenzó aproximadamente un año más tarde de lo planeado inicialmente. Las complicaciones en la adquisición causaron el retraso y obligaron a Estonia a modificar sus planes para el despliegue inicial de los búnkeres. En los próximos meses lo veremos. Estonia lanzó inicialmente una licitación para construir 600 búnkeres, descubrió que todas las ofertas excedían el costo permitido para el proyecto. Eso no fue necesariamente culpa de las empresas constructoras. Necesitaban saber dónde se iba a construir cada uno de estos búnkeres antes de poder cotizar con precisión. Esa información es confidencial por seguridad operativa. El despliegue escalonado de búnkeres en Estonia permite liberar gradualmente la información de sus ubicaciones. Y solo a quienes están construyendo los búnkeres, dado que se supone que estos búnkeres deben usarse para sorprender a las fuerzas invasoras rusas, esta insistencia en el secreto es una jugada inteligente, aunque haya provocado retrasos en la construcción. Es mejor para Estonia no completar los 600, es preferible que Rusia no sepa dónde están los búnkeres a que termine el proyecto, solo para que la ubicación acabe en manos rusas antes de una invasión. Estonia aún querrá moverse lo más rápido posible ahora que tiene el proyecto en marcha. Newsweek informa que dentro del país no saben cuándo podrían necesitar los búnkeres, si es que llegan a requerirse. Esto se evidencia por una declaración del Centro de Inversiones en Defensa de Estonia. Hemos visto diferentes estimaciones. ¿Qué tan rápido puede Rusia reconstruir su ejército? Necesitamos usar este tiempo sabiamente. El momento de hacer todos los preparativos necesarios es ahora. Eso es exactamente lo que Estonia está haciendo. Los primeros 5 de los 600 búnkeres planeados estarán listos en pocos meses. Más allá de estos detalles básicos, el Telegraph ha presentado un informe en el que afirma haber recibido un primer vistazo al interior de los búnkeres, que Estonia va a construir en grandes cantidades. Dice que los búnkeres se convertirán en parte de un sistema de defensa de disuasión que beneficiará a toda la OTAN. La idea es simple. Las tropas de Estonia, junto con soldados lituanos y letones en sus territorios,
serán la primera línea de defensa y alerta temprana para la OTAN. Si Rusia invade, sus soldados y equipo quedarán atrapados entre la red de búnkeres y defensas que los estados bálticos instalaron. El retraso de este enfrentamiento le dará a la OTAN tiempo para mover soldados y equipo a sus posiciones. Incluso podría permitir ataques aéreos contra los rusos en avance, destruyendo la primera oleada. Desde ese momento, el destino de la batalla estará decidido y la OTAN operará al máximo. Christian Halk, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Estonia, habló con The Telegraph sobre el concepto. Queremos estar lo mejor preparados para defender nuestra nación de un vecino agresivo, afirmó Halk. Negar la movilidad enemiga desde el inicio limita su libertad operativa y permite que las fuerzas aliadas sean más efectivas en defensa. Imagina estos búnkeres como trampas de pegamento para atrapar a las fuerzas rusas invasoras, como ratas. Así te das una idea. Mientras más tiempo Rusia quede atrapada en esta trampa de concreto, más fácil será para la OTAN destruir sus fuerzas. Los búnkeres de Estonia no son perfectos. Su concreto los protege de proyectiles de artillería, como mencionamos antes, pero tal vez no baste para protegerse de otras amenazas rusas. Cuando se les preguntó qué tan bien pueden defenderse los búnkeres contra drones tipo Shahid rusos, Jalisco dijo que el resultado de un ataque así depende del ángulo de impacto. Eso puede preocupar a quienes están en los búnkeres, pues Rusia quiere aumentar mucho su producción de drones de largo alcance. Solo la planta de drones Alabuga planea fabricar 40.000 drones, que eran dos versiones rusas del Shahid iraní, en 2025. Eso nos da una idea de la construcción futura planeada, y nos dice que cualquier invasión rusa al territorio báltico incluirá un fuerte componente de drones. Las bombas planeadoras también serán un problema. Estas bombas destructivas, que son enormes bombas tontas rusas que han sido convertidas en planeadoras, las armas semiprecisas con kits de alas, son ahora de las favoritas de Putin en Ucrania. Ucrania dice que Rusia planea fabricar 120.000 de estas potentes bombas para fines de 2025. Buara Media informa que Rusia lanzó 44.000 bombas planeadoras en Ucrania en los primeros 11 meses de 2025. Eso indica dos cosas. Rusia está lejos de su objetivo de construir 120.000, por eso solo ha lanzado alrededor de un tercio de eso contra Ucrania este año. O Rusia está acumulando una enorme reserva de decenas de miles de bombas planeadoras que piensa usar en el futuro. Tal vez un futuro con una invasión a Estonia, sea cual sea el caso. The Telegraph informa que los nuevos búnkeres de Estonia probablemente no sean capaces de resistir un impacto directo de una de estas bombas. Pero el contrapunto a este asunto es el secreto que rodea a los búnkeres. Un impacto directo solo ocurriría por suerte si Estonia logra mantener en secreto sus búnkeres. Lo principal es que Estonia prepara una gran trampa para Rusia. Putin sabe que esta trampa existe, pero no tiene idea de dónde están los búnkeres que la conforman, lo que significa que no puede hacer nada al respecto. Eso es parte del plan de Estonia, como verás más adelante en el video. Pero primero, vale la pena explorar por qué Estonia está haciendo esto, tanto desde su propio punto de vista como desde la perspectiva de la OTAN en general. Fortalecer el flanco oriental de la Organización de Defensa Colectiva. Ya hablamos de la línea de defensa báltica, donde está Estonia, y se construyen nuevas defensas para apoyarla. La construcción de esa línea de defensa fue acordada por Estonia, Letonia y Lituania en enero de 2024. Euronews informó entonces sobre la firma del acuerdo, destacando que obligaba a los 3 estados bálticos a cooperar en la construcción de una defensa común en sus territorios. Esa línea será la primera defensa de la OTAN hacia el este. Es evidente que una posible invasión rusa está en la mente de quienes lo aprobaron. Estonia está comprometida a construir los búnkeres actualmente en fase inicial, pero Letonia y Lituania no se han quedado atrás, como informa Newsweek. Letonia ha dicho que comenzó a reforzar su frontera oriental en marzo de 2024 y gastará un total de 303 millones de euros durante 5 años, dice Newsweek, antes de agregar. El Ministerio de Defensa de Lituania anunció en agosto la construcción de defensas en varias etapas hasta 50 kilómetros de la frontera, con puentes demovibles, trincheras y zanjas. Se planearon defensas en capas para aprovechar las fortalezas de cada estado báltico. De los 3, Estonia y Letonia comparten fronteras directas con Rusia. En Estonia, las fronteras terrestres al sureste y noreste son donde instala búnkeres. Esas regiones están separadas por el lago Pipus, que es inaccesible para casi toda la marina de Rusia, salvo por cualquier barco que el país pueda tener estacionado en su lado del lago. Lituania y Letonia también tienen que preocuparse por Bielorrusia, que Rusia utilizó como base para su invasión a Ucrania. Reforzarán las defensas en esas fronteras. El enclave ruso Kaliningrado
ubicado entre Lituania y Polonia, es otra amenaza para los estados bálticos. El Acuerdo Báltico y la línea de defensa son esenciales en el plan de defensa de la OTAN contra Rusia. El Instituto Lieber en West Point indicó en un artículo de septiembre que la línea de defensa báltica es esencial para la protección militar y civil. La llama una red de trincheras, búnkeres, puestos de observación, obstáculos antiblindaje y vigilancia. Eso se diseña para dar tiempo a la OTAN para desplegar refuerzos en los estados bálticos ante una invasión rusa. El instituto agrega que esta línea se supone que debe moldear el espacio de batalla a favor del defensor. Estonia debe hacer todo lo posible para ganar tiempo hasta la llegada de los refuerzos de la OTAN. El país tiene menos de 200 kilómetros o 124 millas de ancho. En cierto punto, el pequeño tamaño de Estonia la vuelve un objetivo principal para las fuerzas mecanizadas rusas. Sin las defensas adecuadas, los tanques, vehículos blindados y artillería podrían entrar y tomar el control antes de que la OTAN tenga oportunidad de responder. El Instituto Libra afirma que algunos puntos de la defensa báltica fueron diseñados para abandonarse rápidamente si la situación lo exige. La demolición rápida de puentes y trincheras en Lituania, mencionada antes, cobra más sentido aquí. Esta capacidad de abandonar mantiene la integridad de las fuerzas y evita que fortificaciones útiles caigan en manos de Rusia. Otro elemento relevante de la defensa báltica es el que mencionamos previamente en el video. Rusia debe conocer su existencia, pero no necesariamente la ubicación exacta de las defensas de la línea. Según el Centinela Báltico, en un artículo de junio, la línea de defensa báltica debe ser visible para el adversario. El medio menciona la guerra en Ucrania como ejemplo de visibilidad táctica, resaltando que las trincheras y obstáculos que Ucrania usa contra los asaltos rusos son visibles desde satélites comerciales. Esa visibilidad no importa porque no cambia la función real de estas defensas. Las fortificaciones no solo se tratan de detener al enemigo, sino de moldear el campo de batalla. El enemigo sabe lo que le espera y debe tomar decisiones que lo retrasan y exponen. El Centinela Báltico afirma que los búnkeres de Estonia son más complejos, pues están hechos para ser visibles, en el sentido de que Rusia sabe que existen y por lo tanto tiene que intentar planear en torno a ellos. Es claro en qué regiones de Estonia estarán los búnkeres, pero las ubicaciones exactas están ocultas, para que Rusia aún así caiga en una trampa, conscientemente, porque no tiene otra opción si quiere lanzar una campaña terrestre. La defensa báltica es casi un reto para Putin. El presidente de Rusia podría intentar invadir los estados bálticos, pero sus fuerzas serían ralentizadas, debilitadas y atacadas por refuerzos de la OTAN, y no hay nada que Rusia pueda hacer al respecto. Estonia y sus aliados esperan que la perspectiva de enfrentarse a estas defensas y lo que permitirán en las semanas siguientes sea suficiente para disuadir. Que Rusia quede empantanada en ellas podría incluso ser suficiente para que Putin lo piense 2 veces antes de invadir territorio de la OTAN. Obligarán a Rusia a tomar más tiempo para planear una invasión. Ese tiempo ganado por los miembros de la OTAN permite al colectivo prepararse para el ataque que algunos en la organización consideran inevitable de las fuerzas rusas. En diciembre de 2024, Newsweek informó que Europa se prepara para la Tercera Guerra Mundial. Cada vez más líderes en el continente piensan que Putin busca algo más que Ucrania. Bruno Karl, entonces jefe del Servicio de Inteligencia Exterior alemán, resumió el sentir en Europa al afirmar que Rusia se prepara para una guerra con Occidente. En el último año, varios han dicho lo mismo que Karl, incluyendo al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien advirtió sobre una posible guerra con Rusia. En un discurso en Alemania, Rutte afirmó que Rusia ya intensifica su campaña encubierta contra nuestras sociedades. Debemos estar preparados para la magnitud de la guerra que soportaron nuestros abuelos o bisabuelos. La British Broadcasting Corporation afirma que Rutte cree que Putin planea un plazo de 5 años, por lo que la OTAN debe prepararse para una posible confrontación en 2030. Rusia considera irresponsable hablar de una batalla con la OTAN. El 14 de diciembre, 3 días tras el reporte de la British Broadcasting Corporation sobre Rutte, Reuters publicó una declaración de Dmitry Peskov, uno de los portavoces favoritos de Putin. Esto parece una declaración de alguien que olvidó cómo fue realmente la Segunda Guerra Mundial, dijo Peskov tras los comentarios de Rutte. No tienen comprensión, y desafortunadamente, el señor Rutte, al hacer declaraciones tan irresponsables, simplemente no entiende de lo que está hablando. Eso parece muy hipócrita, ya que la guerra que Rusia inició en Ucrania es lo más cercano que Europa ha visto a la Segunda Guerra Mundial desde su final. Si Rusia invade a un miembro de la OTAN como Estonia, habría una guerra mayor. En ese caso, Rutte tal vez tenga más razón que Peskov. En cuanto a Estonia, quiere asegurarse de estar preparada si la predicción de Rutte resulta ser cierta.
Por eso se construyen 600 búnkeres en lugares secretos cerca de la frontera de Estonia con Rusia. Y también es la razón por la que Estonia ha cambiado su estrategia para tratar con Rusia durante el transcurso de la guerra en Ucrania. Según el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Estonia respondió a la invasión de Putin aplicando las mismas medidas que sus aliados. Se impusieron sanciones y actos punitivos similares en un intento de disuadir a Putin de continuar con su supuesta operación militar especial. Al ver que Putin aceptaba los duros golpes financieros de las sanciones, Estonia entendió que debía cambiar de estrategia en vez de seguir castigando y planeando un contraataque. Si Rusia invade, Estonia, en cambio, está confiando en una estrategia para negar a las fuerzas rusas la capacidad de invadir, al menos a la velocidad que les gustaría. Esta reevaluación de su estrategia hacia Rusia. Estonia ha incrementado su gasto en defensa a aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto del país, lo que equivale a un desembolso de alrededor de 115.000 millones hasta 2029. Estonia sabe que es un país y fuerza de defensa pequeños, pero está decidida a hacerla lo más capaz posible. El papel en la defensa del Báltico es clave para la OTAN ante una posible invasión rusa. La construcción de 600 búnkeres es un buen inicio, sobre todo tras el cruce temporal de guardias fronterizos rusos a Estonia el 18 de diciembre. Putin ya provoca al oso para ver qué respuesta obtiene. Estonia garantizará que el gran dedo ruso quede atrapado en una trampa si empuja demasiado. Otras naciones de la OTAN se están uniendo a Estonia en su deseo de desarrollar el tipo de preparación para la guerra que hará que Putin lo piense 2 veces antes de expandir su operación militar especial más allá de Ucrania. El Reino Unido y sus países están incluidos. Un alto jefe de defensa afirmó que el pueblo del Reino Unido debe prepararse para la guerra y que Putin debería preocuparse. Descubre por qué en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura sobre las últimas medidas que las naciones de la OTAN están tomando para prepararse para lo que sea que venga después de Rusia. Y gracias por vernos.